Leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque esto tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Y luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Jesús se encuentra en la ciudad de Jerusalén. Para ser exactos, según la lectura que estamos haciendo, esta ya es la vigilia de su pasión, el día anterior. Él ha llegado a Jerusalén cabalgando sobre un asno, y mientras descendía del monte de los olivos de poniente hacia oriente, se había detenido y había llorado viendo Jerusalén y pronunciando un oráculo, advirtiendo a los que escuchaban que Jesús era el que le traía la paz a Jerusalén, pero no había sabido Jerusalén reconocerlo. Por eso irá a la ruina. Después de todo, Jesús llegó al templo, expulsó a los que compraban y vendían y respondió a cada uno de los que vinieron a objetarle por diferentes temas, sobre su autoridad, sobre la posibilidad o licitud de pagar el tributo al César, sobre la resurrección. Y ahora Jesús está en la parte frente al templo o en la parte interior. Sucede que escucha a algunos alabar la solidez de la construcción del templo. ¿Qué tan sólida sería? Las piedras con que había sido construido el templo tenían de largo 12,5 metros. De alto tenían 4 metros cada piedra y de ancho 6. Cuando las veían, ¿quién podía suponer que una piedra de estas pudiera ser destruida y que el equilibrio que tenían superpuestas y entrelazadas permitiera que se derrumbaran? Habían sido labradas a propósito. Esta solidez del templo era motivo de alabanza de parte de la gente que la veía, como estamos escuchando en el Evangelio. Y además era hermosísimo, estaba lleno de ofrendas votivas. En el frente estaba una vid de oro enorme. ¿Y qué más había? Las piedras eran blancas, perfectamente labradas. Nos dice Flavio Josefo en uno de sus libros que se llama La Guerra de los Judíos, que la gente que llegaba de lejos a Jerusalén veía de lejos el templo como un monte cubierto de nieve. Y esto se veía donde no estaba cubierto de oro de las ofrendas votivas. Así que todos estos que estaban elogiando la belleza con que habían decorado el templo tenían toda la razón del mundo. Estaban extasiados ante el esplendor fascinante que impresionaba a todos. Pero Jesús, aprovechando, les anunció: vendrán días en que de esto no quedará piedra sobre piedra. Todo lo que ustedes están admirando
será destruido. Ya Jesús lo había anunciado al descender del Monte de los Olivos. Después lo va a recordar a las mujeres de Jerusalén. Llegarán días en que dirán: dichosos los vientres que no han engendrado, las estériles, por lo que va a suceder en el tiempo que Jesús está aludiendo. Cuando lo están escuchando, no solamente están los discípulos, esto es el último discurso público de Jesús, llamado escatológico, que se refiere a las últimas cosas, a lo que vendrá al final. Le preguntan por esa razón: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? Quieren saber la fecha exacta, pero Jesús no les va a responder la fecha con precisión. ¿Cuál será la señal de que esto está a punto de suceder? De esto sí les da respuestas abundantes y revela cosas que ellos no se esperaban. Les advierte que vendrá gente usurpando su nombre para engañarlos y dirán: yo soy el Mesías. Con esta expresión Jesús está diciendo que Él es el Mesías esperado. Y utilizando el nombre del Mesías, que es Jesús, también dirán que se ha cumplido el tiempo de la espera, que ya ha llegado el plazo señalado por Dios. Y entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué deben hacer según Jesús? Deben ser cuidadosos para que ninguno de estos los engañe. No deben hacerles caso. Ellos también van a oír además de guerras, de revoluciones, y les dice que ellos deben mantenerse en paz, que el pánico no los debe dominar, porque esto es parte de lo que tendrá que suceder. Pero esto es solo otra señal más, y advierte Jesús que no la deben de identificar con el fin. ¿A qué fin se refiere Jesús? En una parte lo entienden como el fin del templo, pero por otra parte significa el fin de la época que está viviendo la gente de Israel por no haber creído en Jesús. Dice Jesús que se va a levantar una nación contra otra. Será una especie de guerra mundial, porque las naciones se enfrentarán bélicamente tratando de vencer una a la otra, y también los reinos van a luchar entre sí. Estamos entendiendo que hay varias señales: los falsos profetas, y luego de los falsos profetas nos ha dicho Jesús las guerras y revoluciones en las que se integran los países del mundo, los reinos, y esto no debe hacer que los discípulos y la gente que está escuchando los confunda, porque no es todavía el fin. ¿Qué otras cosas van a suceder como antecedentes de que va a caer el templo y será destruido totalmente? Jesús dice que va a haber grandes terremotos, epidemias y hambre. Estas son señales todas en la tierra. Los que dicen que son el Mesías es gente que está en la tierra. Los que hagan la guerra la van a hacer en la tierra. No había aviones, pero aún así se lanzaban proyectiles de modo aéreo que se precipitaban y caían en su blanco. Y el tema es que esto es en la tierra, y en la tierra también habrá grandes terremotos. Pero es importante que entendamos que la naturaleza no está vengando ni está cansada. Toda la historia ha habido estas cosas. Ha habido terremotos y seguirán habiendo. Va a haber epidemias y va a haber hambre como consecuencia, por una parte, de las muertes y la falta de atención sanitaria al trato de los muertos, el no tener dónde trabajar ni artefactos para trabajar. Van a producir más hambre porque no tendrán recursos, se arruinarán muchas cosas y hasta los almacenes donde tenían la comida.
Pero en el cielo también va a haber señales terribles y prodigiosas en antecedencia de lo que va a suceder, en primer lugar refiriéndose a la destrucción del templo. Que el Señor los bendiga hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.